presentación. La presentación de este evento. Ellos verdaderamente son quizá los mejores hermanos para presentarnos de manera formal a Monseñor, porque todos lo conocemos y le amamos mucho, pero sí de manera formal para este evento que nosotros. Bien, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Pido disculpas porque entré un poquito más tarde, y es que también estamos aquí en la parroquia catedral de visita pastoral de Monseñor Tomás, y entonces estamos divididos. Mi esposa está en el salón con el obispo Tomás y yo estoy aquí con el obispo Grullón y con cada uno de ustedes, así que nos hemos dividido este momentico, ¿verdad? El obispo, así mismo. No sé si Siriaco y Julia dieron ya la palabra de bienvenida. Por favor. Juan Domingo, le vamos a agradecer que nos permitan, antes de ustedes presentar a Monseñor, nos permita que sí, que Julia y Siriaco nos den la bienvenida. La bienvenida. Sí. Bien. Claro que sí. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Felices de estar con ustedes. Todos estamos resucitados. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Cristo ha resucitado y estamos verdaderamente contentos, maravillosos y alegres. Le damos la bienvenida a esta charla maravillosa que esta noche tenemos, dedicada a todos nosotros, MFCistas y no MFCistas, porque es una charla abierta para todos. Queremos que todos los invitados, igual que nosotros, disfruten realmente de lo que nuestro querido hermano Monseñor Grullón esta noche tiene para nosotros. Está de más decir, con un tema tan maravilloso como lo es el Padre Nuestro, que fue la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo como legado. Gracias a todos. Queremos pedirle que sigan apoyándonos y apoyando este esfuerzo que está haciendo el Movimiento Familiar Cristiano de República Dominicana en llevar estas charlas, estas orientaciones para toda la familia. Agradecerle a Monseñor por su disposición. Y esta charla la tendremos cada 15 días. El próximo lunes 29 de abril tendremos nuestra próxima charla. Así que bienvenidos sean todos, buenas noches, y Juan Domingo, el escenario es tuyo. Bien, gracias Julia y Siriaco, presidentes nacionales del MFC en la República Dominicana, y gracias a cada uno de ustedes. Bueno, para mi esposa y para mí es un gran honor, pues, presentarle a Monseñor Grullón. Ustedes saben que como obispo, y no solamente como obispo, como sacerdote, ha estado siempre del lado de la familia, apoyando, esforzándose y trabajando para que los valores familiares sean elevados. Monseñor Grullón ha colaborado y ha sido un ferviente defensor y ha apoyado el trabajo del movimiento familiar cristiano. Yo recuerdo cuando se esforzó por invitarnos, tanto a mi esposa y a mí, a vivir una experiencia de fin de semana en Santiago. Esa experiencia del 2009, a mi esposa y a mí nunca se nos ha olvidado. Hace 2 días tuvimos una actividad aquí en San Juan renovando el movimiento familiar cristiano, el equipo directivo, y hablamos de Monseñor Grullón. Y como equipo dimos gracias a Dios por invitarnos a vivir la experiencia de ese fin de semana Amor Conyugal en Santiago. Por eso, una persona que se preocupa, un hombre de Dios, ahora nos va a hablar de la oración del Padre Nuestro. Pido para que el Espíritu Santo se derrame sobre él en este momento. Y ese Espíritu Santo dé la sabiduría necesaria para que él siga obrando y siga orientándonos a cada uno de nosotros. Con ustedes, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, asesor emérito también de nuestro movimiento y de esta diócesis de San Juan de la Maguana. Así que bendiciones. Adelante, Monseñor. Muchas gracias por ese nuevo título, no lo sabía. Un aplauso bonito para Monseñor. Gracias. Bueno,
Vamos mejor a poner en la presencia del Señor para que sea Él el que nos hable de Él mismo, porque es el deseo que tenían los discípulos de rezar, porque Jesús rezaba y hablaba con su Padre Dios. ¿Se oye bien así ese tono? Sí, se oye Sí, muy bien. perfecto. Okay, no hay que levantar mucho la voz. Bien, pues los mismos discípulos le piden al Señor que quieren que le enseñe a rezar, como Él reza. Él se apartaba a orar en la noche y ese ejemplo de Jesús le motivó a ello para que le pidieran a que le enseñara a rezar. Y es el mismo Jesús que enseña a rezar esa oración del Padre Nuestro. Esa oración del Padre Nuestro, yo he ido descubriendo muchas cosas. Lo que dice Tertuliano, es el resumen de toda la Biblia. Yo no sabía eso. Yo como que no le daba tanta importancia al Padre Nuestro. Pero he ido descubriendo que el Padre Nuestro es el resumen de toda la Biblia. Vamos a irlo descubriendo ahora a lo largo de esta charla, que es el resumen de toda la Biblia, dice Tertuliano. Y Santo Tomás dice que es la oración más perfecta que el ser humano puede recitarle a Dios. La más perfecta. Porque claro, fue la oración de Jesús. Yo no sé cómo Jesús la hizo tan bonito. Ustedes verán qué linda es esa oración. Porque realmente eso es lo que tenemos que, al final, como conclusión, esta oración es linda. Vale la pena rezar. No repetir el Padre Nuestro, sino rezar, orar con el Padre Nuestro, hacerlo presente. Y esta oración es muy, muy linda, ¿no? Lo primero que vamos a ver antes de la oración del Padre Nuestro es a quién se dirige la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces va dirigida es al Padre. Va dirigida a Dios Padre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios Padre. A Dios en primer lugar. Hay que partir pues de esa búsqueda que tiene el ser humano de encontrarse con Dios. Todo ser humano quiere encontrarse con Dios, todo ser humano busca a Dios. Todo ser humano busca a Dios. Y es que Dios nos hizo para Él y somos de Él y no descansamos nunca hasta que logremos comunicarnos con Él. Estamos pues hablando de que somos personas. Somos personas gracias a que Dios es persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es persona. Y como Dios es persona, y también nos hizo a nosotros personas humanas, entonces Él y yo y tú podemos comunicarnos. O sea que dentro de nosotros tenemos un chip, vamos a llamarle así como la computadora, el teléfono. Hay un chip que nos comunica, que nos permite comunicarnos con Dios. Así que todo ser humano puede comunicarse con Dios. Ese chip está en la mente y en el corazón, que son las dos facultades intelectuales propias de Dios creador. Lo demás es propio de ser animal, todos los sentimientos y la sensibilidad. Pero el pensar y tener la voluntad son fruto de ese deseo expreso de Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces somos personas y por ser personas tenemos un chip que Dios puso dentro de nosotros por el cual podemos comunicarnos con Dios. Entonces todo ser humano puede comunicarse con Dios. Ese chip no es como el del teléfono. El teléfono necesita tener un chip recargado. Si tú no pagas a la compañía, pues no tiene acceso a hablar. Si ese teléfono tuyo está descargado, pues tampoco, ¿no? Si tú tienes un lugar en que tú tengas recarga y tú tengas el chip instalado y tú estás en un lugar donde no hay señal, pues tú no puedes comunicarte tampoco con la otra persona. Pero ese chip que tenemos nosotros en la mente y en el corazón, por lo cual podemos hablar con Dios, está activado siempre. Está activado para todo ser humano. No importa la lengua, la nacionalidad, no importa dónde viva, el país que sea, todos tenemos activado ese chip que podemos dirigirnos a Dios. En cualquier lugar hay señal. Y eso es lo bonito de la oración, que podemos comunicarnos con Dios en cualquier lugar,
Ese chip está activado, ese chip lo puso Dios en la mente y en el corazón. Es la comunicación, porque somos seres en comunicación. Ser persona es un ser en comunicación. La síndica de San Juan, que ya perdió ahora, tuvo 20 años y pico, tuvo 20 años, y ella hizo un monumento a Orlando Martínez, monumento a la comunicación. Orlando Martínez, periodista de la provincia de San Juan, de las Matas de Farfán. Y ese monumento pone la historia de la comunicación debajo en piedra, y ahí va poniendo la comunicación. Primero, la comunicación primera es con el humo. La gente se comunicaba con el humo y un mito así indicaba que nació el cacique. Otro mito de guerra por humo se comunicaba. Después vino ya la pluma fuente, una pluma de gallina con tinta de un palo, y así se hizo la pluma fuente, se escribió, y después vino la maquinilla, más tarde, ya hoy día los muchachos no saben lo que es una maquinilla, pero maquinilla, cuando estaba en el seminario, tener una maquinilla, eso es una cosa muy grande, tener una maquinilla. Y después vino entonces ya la computadora, y ya vamos creciendo en la computadora. Y después viene el chip electrónico, la inteligencia artificial. Nos vamos comunicando de muchas maneras, ¿no? Pero hay una comunicación. Se va poniendo ahí la historia de comunicación, y una comunicación, pone dos manos así unidas y pone la comunicación más perfecta es la oración, la unión con Dios. Entonces es la comunicación más perfecta porque no solamente es entre humanos, sino es un ser humano con el ser divino que lo creó, y esa es la oración. Entonces tú puedes comunicarte con Él o leyendo su palabra, Él te habla, o en tu interior Él te habla, o aunque tú no creas en nada, si te está hablando, si te dice lo que es bueno y lo que es malo, ya es Dios que te está hablando. No haga eso, no le ponga la mano al ajeno, lo ajeno se respeta. Entonces ya Él te está hablando a ti, a tu conciencia. Entonces Dios habla a la conciencia de todo ser humano, y es Dios que le está hablando. La gente a veces creemos que uno se comunica, solamente los que van a la iglesia son los que están así en la cosa. No, Dios tiene dos maneras de salvar al ser humano. Uno que es más directo, que es ya los sacramentos, y otro que es un camino como más dando vuelta, pero llega a lo mismo, también llega al cielo, que es la que es hacer el bien. Si tú ya haces el bien, tú estás en el camino de Dios. Y por eso dice, a uno le dice, el que come mi cuerpo y ve mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y a otro le dice, el que parte su pan con el hambriento, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve preso y me visitaron, las obras de misericordia. Vengan benditos de mi Padre a heredar el reino prometido a los ángeles. O sea, que el reino se lo da a unos por el camino de la iglesia y otro por el camino de hacer el bien. Pero nosotros, la iglesia, somos los que estamos acelerando el reino de Dios para que se establezca en aquellas personas que no están como iglesia, para que ellos dirijan bien los gobiernos, para que ellos busquen la paz, para que ellos hagan el bien, para que eviten el mal. O sea, nosotros somos los que estamos acelerando ese reino de Dios en medio de la humanidad. Por eso es importante esa vinculación estrecha con el Señor, consciente de que Él es nuestro Padre. Entonces, conocer a Dios como Padre es muy importante. O sea, al principio era como creador y después como Padre. O sea, que la revelación ha ido aumentando. Como creador, o sea, que en la creación, ahí estaba Dios, ahí está Dios. Es como una niña que se le acerca a un escultor que acaba de hacer un caballo de una piedra gigantesca, un mármol, y acaba de hacer el caballo. Y le dice a la niña, ¿y cómo usted hizo ese caballo? ¿Cómo usted hizo ese caballo? Y él le dice, no, yo no lo hice. El caballo estaba dentro de la piedra. Yo lo que hice fue quitar aquello que sobraba. Entonces, eso es el artista. El artista sueña y ve lo que hay en esa piedra. Y él veía un caballo y fue quitando y quitando hasta que quedó el caballo. Y así es la creación. En la creación uno puede ver a Dios creador de las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar todo lo malo. A veces es muy fácil verlo en una flor, verlo en el amanecer,
verlo en algo bonito de la creación, pero es más difícil verlo en las personas. Por ejemplo, verlo que Francia lo vea en Pito, ya es más difícil, porque ya Pito, que ve en Francia a Dios, en los seres humanos es más difícil. Ver a Dios en el obispo, ver a Dios en el sacerdote, ver a Dios en el esposo, en la esposa, ya eso es más difícil. Pero ¿cómo uno logra ver a Dios en el esposo o en la esposa, que es una criatura la más perfecta? Mire qué fácil que es ver a Dios en una flor. Uy, qué maravilloso es Dios que creó todo el universo tan grande. Qué fácil que es, más fácil. Pero verlo en la persona, verlo en el ser humano, eso es más difícil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo el escultor. Dios está ahí adentro, en esa roca, en ese mármol. Dios está ahí. Pero ¿qué hay que hacer? Quitar todo aquello que me obstaculiza yo poder descubrir en ese marillito que ahí está Dios, que ahí está la presencia de Dios, que en su corazón está Dios, ya porque Dios fue que lo hizo a su imagen y semejanza, y yo poder ver a Dios. Entonces tú aparta todo lo malo que tú veas, tú lo apartas, quita lo malo. Entonces la visión, ¿cuál es? Quitar todo lo malo y descubrir la presencia de Dios en cada persona. Eso para la familia es muy importante, ver a Dios en el esposo y en la esposa. O sea, cuando ustedes se dan un besito, se lo están dando a Dios, que está en esa persona, que está en esa esposa. Cuando ustedes están en relaciones sexuales, ustedes están en una intimidad con Dios, porque Dios está con ustedes. Entonces es muy importante descubrir a Dios como creador, y después viene la revelación de Dios como padre cercano, muy cercano a nosotros. Un padre que está muy cerquita, muy cerca de nosotros. A veces no distinguimos, creemos que Dios está lejos. Es un padre que está muy lejos. No, Dios está cerca. Pasa como una niña que ve un avión alto, 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 y lo ve chiquititico. Le dice, papá, los aviones sí son chiquiticos. Yo pensé que eran grandes, son chiquitos, son como una paloma, mira ya cómo está volando. Bueno, papá la dejó ahí, y un día la llevó al aeropuerto y le enseñó el aeropuerto, y bajaron como 400 personas, y cajas y cajas y camiones, y carreta cargada de cosas que tenía, de maletas. Dice, papi, pero los aviones sí son grandes. Y le dice, sí, hija, cuando tú ves el avión de cerca, es grande. Cuando tú ves el avión de lejos, es pequeño. Y así es tu Padre Dios. Si tú ves a Dios como tu Padre cercano, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es hermoso, Dios es lo más bueno que hay. Pero si tú estás lejos de Dios y tú ves a Dios lejos de ti, tú lo ves chiquito, tan pequeño, que a veces el hombre cree que Dios no existe, que no tiene padre, que no tiene a nadie, que está solo en la vida y que no tiene a alguien que está con él. O sea, Dios es nuestro Padre, nuestro Padre. Entonces es muy importante este proceso de acercamiento a Dios. Entonces la primera parte de esta orientación es descubrir que Dios es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Dios es un Dios que está en el cielo y que es creador del cielo y de la tierra. Dios no es un ídolo, Dios no es un fantasma, como va a decir Jesús. Yo no soy un fantasma, yo soy de carne y hueso. Dios no es un ídolo, Dios es una persona, Dios es un Padre que nos quiere. Dios es un Padre que creó el cielo y la tierra y la creó para nosotros. Recuerden que hay un midrash judío que dice que Abraham tenía, el papá de Abraham, lo que hacía era ídolos, y hacía muchos ídolos, y tenía debajo de la casa su oficina, su taller, donde hacía ídolos, o sea, diosesitos de barro. Uno era el sol, uno era un buen Apis, y así todos los dioses que había en ese tiempo en Ur de Caldea,
todos esos dioses, eso lo hacía Abraham, el papá de Abraham. Y él, ¿y cómo yo le explico a mi papá que Dios es grande, que Dios es creador, que Dios es bueno, que Dios tiene poder? Y entonces bajó al sótano un día, destruyó todos los ídolos, dejó uno solo, sin destruir. El papá cuando bajó, ¿quién quiso este desastre? ¿Fuiste tú, Abraham? Papá, no fui yo, ¿cómo va a ser yo? No. Pues mira, papá, hay uno que está vivo. Ese fue, papá, ese fue que destruyó a los otros. Ese es el que tiene más poder que los otros. Y dice papá, hijo mío, esos ninguno tiene poder para destruir a los otros. Así que ese no tiene poder. Fuiste tú. Pues papá, pues si ellos no tienen poder, ni siquiera para destruir un ídolo de barro, ¿cómo tú dices que esos son dioses? Nuestro Dios es un Dios creador del cielo y de la tierra. Es un Dios con poder. Es un Dios Padre. Es un Dios poderoso. Es un Dios hermano. Creo en Dios Padre todopoderoso, ¿no? La creación viene de ahí, de esa fuerza de Abraham. Padre poderoso. Entonces, la primera parte es eso. Padre nuestro que estás en el cielo. Es nuestro, o sea que no es tuyo ni mío. Que no es tuyo ni mío. Jesús dice, Padre mío. Nosotros no tenemos derecho a decir Padre mío, sino el Padre nuestro. En la medida que sea nuestro, es tuyo. Pero si no es nuestro, no será nunca tuyo. Entonces, Padre nuestro, o sea, que es de nosotros. Y por eso es la oración tan perfecta. Para que podamos entendernos como hermanos. Para que comprendamos que tenemos que ser hermanos. Es que Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro. Que no hay otra manera de vivir sino siendo solidarios, siendo hermanos, ayudándonos unos a otros. No hay otra manera. Por eso ya por ahí comenzamos con ese Padre nuestro que estás en el cielo. Es el lugar, la casa de nuestro Padre Dios, es el cielo. Y allá nos espera. Y Jesús dice, yo voy a la casa de mi Padre a prepararle sitio, porque donde yo estoy, yo quiero que estén también ustedes. Yo estaré en la casa de mi Padre. Y después le dicen algunos, quiero que mi hijo se siente a la derecha y a la izquierda tuyo cuando tú estés en el cielo, en el reino del último. Que no saben lo que pide. Eso es Dios, Padre, que puede conceder eso. Nosotros aquí en la tierra lo que tenemos es que asumir la cruz y pasar por el trabajo que yo voy a pasar, que lo pasen también tus hijos, le dice a la mamá de los hijos, de los hermanos de Santiago y Juan. Bien, ya con esto podemos entrar ya a la segunda parte, que es la primera parte del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene dos partes. Padre nuestro que estás en el cielo, Santiago. Y después la segunda parte, danos hoy el pan de cada día. La primera parte se refiere a Dios. La segunda parte se refiere a nosotros. La que se refiere a Dios, recuerden, tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda parte que se refiere a nosotros tiene que ver con ámense unos a otros, amémonos unos a otros. Segunda parte del mandamiento, ámense unos a otros. Amarse al otro como yo me amo a mí mismo. Son las dos partes, pues, de los mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, son dos partes importantes. Dios resume, entonces, toda la Biblia en estos dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el Padre nos ha dividido en esas dos partes. La primera parte es amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda parte es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ya podemos decir que esta es una oración, entonces, como dice Tertuliano, que resume toda la Biblia. Porque si esos dos mandamientos resumen toda la Biblia, el Padre Nuestro
resume toda la Biblia. Entonces, comencemos por la primera parte. La primera parte del Padre Nuestro tiene 3 palabras importantes. La primera palabra importante es el nombre de Dios. La segunda parte es el reino. La segunda palabra es el reino de Dios. Y la tercera parte es la voluntad de Dios. Entonces, nombre, reino y voluntad son las 3 palabras claves de la primera parte. Primera parte, el nombre. Santificado sea tu nombre. Es reconocer que el nombre de Dios hay que reconocerlo. Primera parte, 3 cosas. Para yo lograr santificar el nombre de Dios, tengo que tener 3 cosas. Primero, reconocerlo, reconocer ese nombre. ¿Cómo yo santifico el nombre de Dios? Reconociendo que ese nombre es un Dios poderoso, que ese nombre tiene poder, que el nombre de Dios tiene poder. Y yo con el nombre de Dios puedo lograr muchas cosas. Yo lo descubrí eso en mi vida una vez cuando Dios me dijo, yo lo he contado muchas veces, ustedes lo conocen todo desde Guayubín y Villa Vázquez, lo conocen todo como sacerdote. Yo pude experimentar mi fracaso cuando yo fui a ver un enfermo en el Pocito de Guayubín. Fui a ver un enfermo y enseguida Dios te habla como algo diabólico que tenía dentro. Yo fui con alguna persona de Guayubín al Pocito y algo dentro me dijo, José, dile mi nombre que salga, en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, que salga. Y yo dije, ¿y si no sale? Y yo tuve miedo de que mi palabra no lograra lo que el nombre de Dios puede hacer. Y yo seguí rezando con palabras muy bonitas y por segunda vez vino la palabra, dile mi nombre que salga. Había algo malo ahí adentro, ¿no? Y si no sale, esa gente que yo ando con ella, ¿qué van a decir? Y por tercera vez me vino la palabra, dile mi nombre que salga. Y por tercera vez yo dudé y no lo dije. Y yo me sentí un sacerdote frustrado. Entonces, santificar el nombre de Dios es que ese nombre tiene poder. Y si Él te pide a ti que haga algo, Él tiene poder, puede hacerlo, lánzate. Por eso la gente que logra un milagro son la gente que se lanzan en el nombre de Dios porque creen que el nombre de Dios se puede y lo que somos timoratos y creemos que no va a suceder, entonces tenemos miedo de decir en el nombre del Señor. Y así yo me sentí un sacerdote ya que yo dije, ¿pero quién soy yo? ¿Sacerdote de quién? Si soy de Jesucristo y Él me dice que haga algo y yo no lo hago. Pero tuve la oportunidad al mes siguiente de reivindicarme. Porque yo iba en una guaguita pública que era vicario de pastoral, salíamos como a las 4 de la mañana de Villa Vázquez, y en el camino, la guaguita va a pasar un badén y se inclina hacia la izquierda. Por atrás viene otra guaguita y el chofer cree que es que quiere para que él se vaya y se vaya salga de la carretera. Y ahí comenzaron a discutir los dos. La cuestión es que fue que se paró el mío, la guaguita que iba adelante, se paró a coger un pasajero y el otro creyó que se paró fue a esperarlo a él para pelear y venía con su machete en la mano. Y el mío cuando vio eso, se apió también de la guagua y cogió su machete que tenía debajo del asiento y ya, para arriba del otro. Y yo dije, ay, se van a matar dos delante de un padre. Y yo aquí sentado, me tiré de la guagua y yo cuando le aconsejé, me puse delante de él, un hombre grandísimo, grandote, el chofer, y le aconsejé, ninguna palabra servía. Y me recordé entonces del Pocito, dile mi nombre que salga. Le dije, en nombre de Jesús, pague ese machete. Se le cayó, se vi como un corderito, se fue otra vez para la guagua. Yo ya conseguí el secreto, este es el secreto, es dar confianza, creer que es el nombre de Dios, reconocer que el nombre de Dios tiene poder. Esa es la primera parte de santificar el nombre. ¿Qué quiere decir? Darle fuerza, que ese nombre tiene poder. Segunda parte es alabar ese nombre. O sea, que tú estás amando a Dios sobre todas las cosas si tú reconoces que tiene poder. Segundo, si tú alabas el nombre del Señor. Recuerda a la Virgen María, el modelo que ella en el Magnífica.
Alabado sea, como dice Magnífica, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su servidora. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, porque obras grandes hizo en mí el poderoso. Su nombre es santo. O sea que la Virgen alaba el nombre del Señor. Engrandece mi alma al Señor. Entonces, el nombre del Señor hay que engrandecerlo, hay que decirlo claro. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios ha hecho en mí grandes cosas. Lo que yo he podido hacer ha sido en el nombre del Señor. Lo que Dios ha estado conmigo ha sido en el nombre del Señor. Y yo puedo decirlo, eso, que lo que Dios ha hecho en mí, en la diosa de Juan de la Maguana, ha sido porque Dios ha estado conmigo en Villavasque, Coyubic, en Santiago, en Los Jardines, en la parroquia donde yo he pasado, y ahora aquí en Asua. Yo estoy en la entrada de la diócesis, o sea que yo sigo trabajando en la diócesis con el Señor y Él hace maravilla. Y yo le pongo al Señor, al obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, yo lo tengo puesto ahí en el sagrario, y a los sacerdotes, y a los laicos, y a los diáconos, y a todos ustedes, a todos los que están trabajando en la iglesia. Yo lo tengo puesto ahí en el sagrario, y yo creo que Dios tiene poder para hacer que ustedes hagan el trabajo que tienen que hacer. O sea, que cada uno en su familia, en su ambiente, puede hacer el trabajo, pero hay que alabar y decir, esto lo hizo el Señor. Que cuando tú logres una cosa, diga, gracias Señor, porque tú lo hiciste, como la Virgen María. Tú eres que ha hecho obra grande en mí. Entonces, el nombre de Dios tiene que ser alabado. Y en tercer lugar, para santificar el nombre de Dios hay que celebrar. Celebrar. Tenemos tres. Reconocer, alabar y celebrar. ¿Qué es celebrar? Juntarse y dar gracias a Dios. La Eucaristía es una celebración del nombre de Dios, dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. O sea que todo eso es una alabanza, una celebración. Hay que celebrar entonces lo que Dios ha hecho. Juan Domingo sabe muy bien que todo lo que se hace en la diócesis hay que terminar con una celebración para reconocer que es el Señor el que lo ha hecho. Y tuvimos un fracaso de un padre que nos sacó una retro grande después de haber hecho 5 kilómetros que la gente tenía la vida entera esperando ese caminito, y sacó la retro sin hacer ninguna celebración. La única momento que se hizo eso, y en el camino se volcó, se rompió el puentecito, se dañó la retro, 800,000 pesos para arreglar esa retro. 800,000 pesos hace mucho de eso. Entonces, fue que la sacamos sin hacer nada. Yo solo dije a la gente, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y ya volvimos para atrás y comenzamos a hacer, hicimos mataron un puerquito, hicieron una celebración, una misa para dar gracias a Dios, porque realmente fue Él el que estuvo ahí presente para que se hiciera ese camino hacia, desde la higuera hasta otra comunidad, se me fue el nombre. Entonces es importante dar gracias a Dios, celebrarlo eso, con una fiesta, con un chivito, con un puerquito, con una cena, celebrarlo, con una Eucaristía, celebrarlo, dar gracias. Entonces tenemos ya la primera parte del Padre Nuestro, que es santificado sea tu nombre. Y para santificar el nombre de Dios, 3 cosas. Lástima que ustedes están todos con el micrófono apagado y no se les puede preguntar. Pero recuerden que son 3 cosas. Para santificar el nombre de Dios son 3 cosas. Me gustaría saber si pudiera repetirlo. Reconocer. Reconocer. Segundo. Alabar. Alabar. Y celebrar. Y celebrar. Ah, bueno, por lo menos yo sé que hay alguien que está Reyes Méndez. ¿Es Reyes Méndez? Sí, sí, padre. Está bien, ya por lo menos hay uno por lo menos que está atento, porque si no se quedó eso, quedó flojo la charlita. Segundo palabra, después, venga a nosotros tu reino, el reino. Venga, uno se lo pide a Dios que venga, porque el reino es de Dios y debe venir a nosotros. Venga a nosotros tu reino. Entonces, el reino de Dios es como clave en toda la predicación de Jesús. Jesús comienza su predicación y comienza a decir
que el reino de Dios está cerca. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios está cerca de nosotros, está dentro de nosotros. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. O sea, que es un tema central en la vida de Jesús. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso yo le mando. Vayan por todo el mundo para que el reino de los cielos, el reino del Padre, esté siempre en ustedes. El señorío es del reino de Dios. Ese reino puede estar en todo lugar. En la predicación de Jesús eso está en todos los sitios, ¿no? El reino ocupa el lugar más importante de la predicación de Jesús a sus discípulos. Arrepiéntanse, está cerca el reino de Dios. Y en toda su actividad misionera, Jesús iba por toda Galilea enseñando en la sinagoga y proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y de toda dolencia con el pueblo. O sea que el reino de Dios es esencial. Hasta la bienaventuranza del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. La ley del amor, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es la norma del amor de Dios, es el reino. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le vendrán por añadidura. Lo primero es el reino. Los milagros son signos del poder del reino. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando que el reino de Dios está cerca. Y cuando sanaba, cuando curaba, es que el reino de Dios está cerca. Los exorcismos es que el reino de Dios ya ha llegado y ha vencido a Satanás. Y la parábola, recuerden las parábolas, la parábola del reino. El reino de los cielos se parece a, y ahí cuenta muchísimas palabras, ¿no? El reino de los cielos está presente en la iglesia. La iglesia es para predicar el reino de Dios. Lo más importante de la iglesia, lo más importante es el reino. La iglesia sí existe ¿para qué? Para hacer visible el reino de Dios. Recuerden en todos los planes pastorales de nosotros, ¿qué se dice? Y vamos a hacer esto y esto y esto para hacer visible el reino de Dios. Entonces lo que nos toca a nosotros es hacer visible ese reino, que se vea con lo que tú haces, que el reino de Dios está presente. Entonces todo lo que tú hagas es reino de Dios. Y recuerden que reino de justicia, reino de amor, reino de paz. O sea que toda obra buena es reino de Dios. Todos los valores del reino, la educación ahora en valores, pues todos los valores, sean humanos, sean divinos, valores que valgan, son del reino de Dios. Pertenecen al reino de Dios. O sea, es algo muy importante para Jesucristo, el reino de Dios. Y crea la iglesia, ¿para qué? Para que extienda el reino. O sea, que la iglesia es para el reino de Dios. Esto es muy importante porque a veces nosotros en la iglesia nos creemos como el centro de todo. Sacerdote, soy el centro de todos los sacerdotes y yo soy sacerdote. No, tú eres sacerdote para el reino de Dios. Por eso tú eres sacerdote, para hacer visible el reino de Dios, que con tu acción, con tu Eucaristía, como tú vives la misa, se haga visible el reino. No es decir una misa, por decir una misa, es que en la misa tiene que hacerse visible el reino de Dios. Y cuando tú saludas, ese saludo tuyo tiene que hacerse visible el reino de Dios. En tu salud, en tus actuaciones, en tu trabajo, tiene que hacerse visible el reino de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, hacer visible el reino de Dios. Y ya tenemos ya la segunda parte, que es, venga a nosotros tu reino. Pero tú se lo pides a Dios, porque realmente todo lo bueno que tú hagas es obra de Dios. Todo lo bueno es obra de Dios, no es de nosotros, es obra de Dios. Yo soy solamente un instrumento de Dios, un instrumento que presto al Señor mis manos para que Él haga lo que quiera hacer. Mi mirada para que Él mire con dulzura, mi sonrisa para que Él haga sentir bien a los demás. Yo le presto mi cuerpo, pero dentro de mí el motor es
Espíritu de Dios. Es el Espíritu del reino de Dios. Entonces es importante ya esto. Y en tercer lugar, la voluntad. La voluntad de Dios. Y después yo quiero terminar esta voluntad de Dios. Yo quiero que haga un cantito o algo que te veo, no sé, el domingo, que invente algo ahí. O un cantito, algo sobre el reino de Dios, sobre el Padre Nuestro o algo. Al terminar ya la segunda parte, la tercera petición, que es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es el tercer aspecto para yo demostrar que amo a Dios sobre todas las cosas. Es hacer su voluntad. Entonces yo, haciendo la voluntad de Dios, tengo dos cosas. Requisito para ser familia y requisito para entrar al reino de Dios. Si yo no cumplo su voluntad, yo no soy parte de su familia. Por eso dice él, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que cumple mi voluntad. ¿Cuál de los dos hijos? ¿El que dijo que sí o el que y no hizo o el que dijo que no e hizo? Es el que hace la voluntad del Padre. ¿Quién fue que la hizo? El que dijo que no, pues es entonces el que vale. El que dijo que no, pero lo hizo. Porque no es decir, sino es hacer. Es muy importante hacer. Entonces, para ser familia de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Y segundo, para entrar al reino de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, lo importante, la palabra hacer, muy importante, ¿no? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que se cumpla en la tierra esa voluntad del Señor, así como se cumple en el cielo, que se cumpla en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios es muy importante para uno amar a Dios sobre todas las cosas. Yo quisiera terminar esta partecita. Recuerden que son 3 palabras, que es el nombre, el reino y su voluntad. y su voluntad. Y en su voluntad es bueno ya como a ponerse en la mano de Dios. Yo le invitaría a que hagan conmigo la oración del abandono de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Quiero hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu deseo. No deseo nada más, Padre, sino hacer lo que tú quieres en mi vida. Quiero honrar tu nombre y quiero reconocer que tiene poder y tu nombre tiene poder. Y lo que yo hago en la tierra lo puedo hacer con más fuerza si uso tu nombre, no solamente porque yo quiera. Por eso me pongo en tus manos, Padre. Haz de mí lo que quiera, sea lo que sea. Me abandono a ti, me entrego a ti porque tú eres mi Padre. ¿En qué manos puedo estar más seguro que en la tuya? En tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ya que alguien haga algo ahora, porque quiero descansar un chingo el domingo. Bueno, Señor, muchas gracias, bendiciones. Aquí en San Juan ahora mismo está cayendo un agua fuerte. Está lloviendo mucho en San Juan. Muy bien. Sí. Bien, aquí hay una persona que ya le saludamos, Señor. Buenas noches, monseñor. Buenas noches, llegó la primera dama ya. Sí. Aquí estamos, gracias a Dios. Sí. Y algunas personas de Buenavista que están atrás también en el vehículo. Vea que tú tienes vehículo, tú estás montado, tú estás caminando. Bien, ¿alguien se le ocurre algún cantito? ¿Alguien se le ocurre algún canto de los que están aquí? Va a pasar, antes de pasar a la segunda parte del Padre Nuestro. También me pueden decir el nombre del cantito para buscarlo en YouTube y así lo compartimos. ¿Quién se le ocurre? Inventen a ver el nombre, ¿qué cantito le gustaría? A partir de lo que hemos dicho del Padre Nuestro, hágase la voluntad de Dios, venga a tu reino, santificado sea tu nombre. Ahí tenemos 3 palabras tan importantes. Hay muchos cantos que se refieren a eso. El Padre Nuestro cantado. Exactamente. Venga. El mismo Padre Nuestro. Venga, comiencen.
Julia, tú que eres buena No, cantora. pues yo pensé que Luz lo iba a buscar, era en el... No, cántalo. No, Ah, que bien. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor esté ya con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad del mundo, ten piedad del mundo. Muchísimas gracias, Luz. Gracias por esa con imágenes y todo, ¿no? Muchas gracias. Bien, pasamos ahora a la segunda parte. Bien, le están dando su cosita a Luz también. Bien, vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte del Padre Nuestro se refiere a la segunda parte de los mandamientos. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir amar al prójimo como a nosotros mismos? Hay 4 palabras que nos van a decir si realmente amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y estas 4 palabras nos las presenta el Señor. Son 4 problemas que hay que resolver en la vida. Y nada más hay 4. Jesús nada más recoge 4 problemas. Que si resolvemos estos 4 problemas, nosotros vamos a vivir amando al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir, pues, amar al prójimo como a nosotros mismos? Bueno, 4 palabras. Primera palabra, el pan. Segunda palabra, las ofensas. Tercera palabra, las tentaciones. Y cuarta palabra, el mal. Así que son 4 palabras. La primera es el pan. La segunda, Ofensas, la tercera, tentaciones, las tentaciones. Y cuarto, el mal. Líbranos del mal. Y ahí está resumido todo lo que Jesús nos dice de amarnos a nosotros mismos, al prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos. El pan. El pan, ¿qué es el pan? El pan es todo. El pan de la enseñanza, el pan de la educación,
El pan es el pan de cada día. El pan es el trabajo con que producimos el pan. El pan es la tierra que produce el pan. El pan es el sol, es la luna, es el viento, todo lo que produce el pan. El pan es tu estudio, tu trabajo, tu profesión con la cual tú produces el pan de cada día. Entonces el pan es todo lo que existe en la creación. Entonces todos esos bienes que hay en la creación hay que compartirlos. Y es la enseñanza de Jesús. El pan hay que compartirnos. Y hay que pedírselo a Dios. Y hay que pedírselo cada día. No es yo almacenar el pan y tenerlo ahí sin darle ningún trabajo o sin ninguna utilidad, sino pensando nada más en mí. En mí, el pan mío. No, danos a todos el pan de cada día. No es el pan mío. También el pan se refiere, la traducción de la Vulgata, refiriéndose al capítulo 6 de San Juan, dice supersubstancialis. O sea, el pan, también el pan Eucaristía. Es el pan también de la Eucaristía, así como ese pan es dinero, es trabajo, es estudio, es calidad de vida, es agua, es luz, es camino, todo lo que ayuda al ser humano. Ese es el pan que pedimos cada día. El trabajo, una casita, eso es el pan para la gente, su casita, pero también es el pan de la Eucaristía, el pan de cada día. Entonces el pan es todo. ¿Por qué se pelea la gente? Por el pan, por la tierra, por querer los mejores puestos, por querer tumbar al otro y quitarles el puesto del otro, y yo quiero sobresalir más que el otro. Entonces nosotros nos peleamos por el pan. Las guerras, ¿por qué son? Por el pan, por la tierra, por la... No quiero tener esa persona ahí en mi tierra, está ocupando tierra que no debe tener, que tierra de nosotros, por la tierra, por los bienes, por el pan. Entonces el pan es el objeto de la guerra. Entonces para nosotros decir que amamos al prójimo por nosotros mismos, tenemos que el pan darle, repartirlo, compartirlo y repartirlo con los demás. Y además pedirlo el de cada día. Recuerden el maná en el desierto. El maná en el desierto es cada día había que ir al desierto a buscar el maná. Pero había un señor que tenía mucho dinero y él contrató como a 8 personas más y buscaron saco y le llenaron esos sacos de maná. Y el hombre dijo, ahora yo tengo más que los otros, yo tengo ya ahora para muchos días, por si acaso mañana no hay, déjame guardarlo aquí. Y guardó sus 8 sacos. ¿Qué le pasó? Al día siguiente, esos 8 sacos amanecieron podridos, llenos de gusanos. La enseñanza, danos hoy el pan de cada día. Porque hoy es el día agradable al Señor. Hoy es el día agradable al Señor. Entonces, el empeño de nosotros es serle fiel a Dios en el día de hoy. Recuerden, yo tengo mi principio, que a mí me ha ayudado mucho para yo poder vivir alegre cada día y confiado en la misericordia de Dios cada día, es que lo más importante es lo que yo hago el día de hoy. Hoy es el día agradable a Dios. Ayer ya no existe, ya pasó. Mañana no ha llegado todavía. Hoy es el día agradable a Dios. Yo digo que yo puedo ser malo mañana. Mañana yo puedo ser un criminal. Yo puedo ser lo que sea mañana, pero hoy no. Hoy yo tengo que agradarle a Dios. Hoy es el día agradable al Señor. Y cuando ya amanece la noche, que ya viene el día siguiente, ya no es mañana, sino que amaneció el día de hoy. Entonces yo me levanto y digo, hoy es el día agradable a Dios. Hoy es el día para yo bendecir a Dios. ¿Y yo qué voy a hacer en este día? Tengo que llenar mi día. Entonces, cuando yo ya tengo mi día lleno de obras, en la noche que yo hago, cuando voy a la Eucaristía, ¿qué yo hago? Se le entrego al Señor. ¿Y qué es la Eucaristía? Entregarle al Señor todo lo que tú has hecho y convertir ese pan que está ahí, es tu trabajo, tu esfuerzo, todo lo que tú has hecho en el día, entregárselo al Señor. Y el Señor te lo toma y lo transforma en su cuerpo. Y cuando tú le entregas a Dios el aine, ¿puede apagar el micrófono el aine? El aine de Cló. ¿Puede apagar el micrófono? Entonces, cuando tú le entregas a Dios todo, ya tú no tienes nada. Tus manos están vacías.
Entonces tú te acuestas con las manos vacías, solamente confiando en que Dios te va a dar la vida esa noche. El sueño te va a recuperar y te va a descansar tu mente para tu mañana. Y tú en la noche ya tú no puedes más. Y tú sientes que yo me pongo en la computadora y me caigo dormido y me caigo haciendo las cosas y me duermo. Entonces yo no puedo más. Pero cuando ya yo le entregué a Dios mi sueño, yo me levanto al día siguiente nuevecito, porque Dios me renovó, porque yo le entregué todo a Dios y dejé que Él me renovara la mente, el corazón, mi cuerpo entero. Todo se renovó en la noche y yo amanezco ya limpiecito, nuevecito. Por eso es darnos hoy el pan de cada día, no pedirlo para toda la vida, es pedirlo para hoy. Yo recuerdo que mi mamá, mi papá, dieron una tierrita que tenían ellos y ellos me dejaron herencia, la repartimos la herencia, un hermano repartió toda la herencia y tocó, uno solo repartió a todito, nadie se empeñó en buscar herencia, sino que uno repartió y dividió a cada uno y le puso a tú aquí, tú aquí, tú aquí. Ok, ¿dónde tú quieres? En cualquier sitio. Entonces me tocaron a mí esas 3 tareas de tierra. Después hubo una más que repartieron, pero 3 tareas de tierra. Y yo dije, bueno, ya ahora yo me voy a retirar, voy a guardar mis 3 tareas de tierra para cuando yo me retire, yo tener algo. Yo nunca he tenido un chele, nunca he guardado nada, no tengo ninguna propiedad ni nada. Entonces voy a tener algo cuando yo me retire. Y el Señor me dijo, José, tú has vivido de la providencia de Dios. En esto, todos tus años de sacerdote, 50 años de sacerdote, y a ti no te ha faltado nada. Yo he estado contigo, yo te he ayudado, y ahora tú pones tu confianza en estas 3 tareas de tierra. Y yo me sentí pecador. Fui rápido, me confesé, fui al seminario y digo, aquí hay 1.500.000 pesos. ¿De qué usted vendí la tierra? ¿En qué usted quieren usar eso? En el seminario, dijo enseguida. Vamos a comenzar el seminario, la construcción. Y comenzó la construcción del seminario con ese 1,5 millones, fruto de la herencia de papá y mamá. Yo digo que papá y mamá iniciaron la construcción del seminario. Y de ahí para adelante se consiguieron, fueron 30 millones, y aparecieron los 30 millones, y se hizo el seminario, y eso es lindísimo. El seminario de San Juan es el seminario más lindo que hay en todo el país. Entonces, fruto de que de esa tierrita que yo vendí, y el Señor me dijo que yo no tenía que apegarme a esa herencia. Entonces, no pelearnos por herencia, ni pelearnos por cosas, sino todo ponerlo en la mano del Señor. Digo, yo soy sacerdote, ustedes como padres de familia tienen que velar por sus hijos. Ahora, pero también recuerden que entre más herencia ustedes le dejan a sus hijos, peores van a ser. Ya quizás la primera generación van a trabajar en esa empresa, pues ya la tercera ya no les gusta nada, ya quieren vivir de la herencia que ustedes le dejaron. Así que no se empeñen tanto en dejar herencia. Como decía mi papá, yo no les voy a dejar dinero a ustedes, yo les voy a dejar estudio. Fórmense, prepárense, que esa es la herencia que yo les voy a dejar. La formación, gastar todo lo que sea para formar a sus hijos, y después de ahí para adelante ellos van a conseguir el pan de cada día. Entonces, evitar el ansia del mañana. Sí, ahora ustedes tienen que ahorrar algo para que sus hijos puedan tener algo. En mi casa tuvieron un ahorro, hicieron todo gracias a ese ahorro fue que ellos se levantaron. Cada hijo tenía que ahorrar algo y después tenían un fondo común, lo buscaron prestado, y uno cuando llegó graduado puso su consultorio. Después al año, a varios años vino el otro, y también ya había el dinero para comprar el consultorio, compró el consultorio, pagó después otro, vino otro y otro y otro y otro, y todos se fueron haciendo con ese fondo común. Y después que ya todo el mundo ya se instaló, papá desbarató el fondo común. Yo tengo un librito que se llama Valores para la Vida. En ese librito de la familia, ahí cuento la historia del fondo común y otras historias más de mi familia. Y puedo hacer llegar a través de Domingo Boció, después de llevar, si no son muchos, después de hacemos llegar a cada prueba, darle MFC, hay que darle a cada uno domingo.
Juan Domingo. Juan Domingo está como en el camino, perdido. Sí, la escucho, sí, señor. Ah, está bien. Está lloviendo por allá también. Apunta a ver cuántos son para regalarle un librito a cada familia para que tú se lo lleves. ¿Está bien? Ah, claro, claro que sí. Está bien, sí. Entonces ahí tengo eso para los valores. Pero es muy importante en la vida mía, yo he hecho del día. Por eso mi plan es quinquenal, por 5 años, y cada 5 años renuevo otra vez por 5 años más, por 5 años más, pero no tanto pensar en el mañana. Tengo que ser feliz hoy y trabajar en el día de hoy. Bueno, tenemos ya la primera parte, el pan. Si resolvemos el pan, quiere decir que ya tenemos la mitad de los problemas en la vida resueltos. El pan. Pensar más en el de cada día y pedírselo a Dios, danos el pan de cada día. Y si yo ahorro algo, es para que mis hijos estudien, para que se capaciten, no tanto para dejarle a ellos, para instalarlo a ellos, para que ellos se instalen y sigan para adelante. No es para dejarle demasiado a ellos y dejarle demasiado a la familia, ¿no? Bueno, tenemos el primer problema, que es el pan. El segundo problema, ¿cuál es? Las ofensas. Las ofensas es un problema muy grave. Entre nosotros, los seres humanos, es de los problemas más graves que tenemos en nuestras relaciones. Nos ofendemos. Los esposos se ofenden. El obispo ofende a su sacerdote. Los sacerdotes ofenden al obispo. Y los sacerdotes se ofenden entre sí. Y nosotros ofendemos también a nuestra gente. Y ellos se ofenden. Vivimos siempre ofendiendo. Y hasta sin querer ofendemos nosotros. Hasta sin querer. Tú pasas por el lado y no saludas. Ni me saludó. Y tú ni lo viste. Entonces, hasta sin querer nosotros ofendemos. Entonces, la ofensa es algo que se va a dar entre nosotros. Es un problema que hay entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar siempre. Los esposos, perdónense. ¿Por qué se desbarata un matrimonio? Lo que tú me hiciste, yo no te lo perdono. Eso, tú me hiciste esto y no te... Perdónense las ofensas. Que siempre va a haber ofensa entre ustedes, entre los esposos. Perdónense mutuamente. Es el secreto. Si resolvieron este problema del perdón, ustedes verán que tienen ya la mitad de los problemas humanos resueltos. Primero es el pan de los bienes y segundo es las ofensas. Porque uno, después de lo de la creación de Adán y Eva y los hermanos, ¿qué ha hecho de tu hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y después las ofensas. Así como nosotros perdonamos, recuerden la ofensa, el perdón del Dios. ¿Qué perdona Dios? El rey le perdonó 10,000 talentos. Lo que perdona a Dios. Y después él le debían 80 o 100 talentos. La Biblia uno dice 80, otro dice 100. 100 talentos le debía y no se lo perdonó. 100 talentos va 10,000 talentos. Nada. Entonces nosotros no nos perdonamos esos 100 talentitos. Y le pedimos a Dios que nos perdone esos 10,000 talentos. Y Dios nos perdonó, el rey perdonó al empleado porque le pidió perdón y le pidió que le perdonara esa deuda y se la perdonó. Y sin embargo, él no perdonó al otro. Entonces, perdonarse mutuamente, no hay pecado grande. Perdonarse, si el otro te pide perdón, hasta 70 veces 7 hay que perdonar al otro. Bueno, yo no sé, estoy hablando aquí de los esposos, pero ese es el secreto. Mamá decía, el secreto es perdonar. Perdonar y perdonar y perdonar. Ese es el secreto para poder mantener el matrimonio. Perdonar nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la compasión con el prójimo, es tener compasión con el otro. El prójimo, el perdón tiene 3 aspectos sociales, el perdón. O sea, cuando tú perdonas, en el perdón hay 3 aspectos sociales. Primer aspecto social es
Yo soy pecador y tú también. Somos todos pecadores. Ya somos. Yo pecador, me confieso a Dios que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra. Yo pecador. Entonces es un aspecto social. Todos somos pecadores. Nadie puede decir yo no tengo pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, es un aspecto que todos somos pecadores. Y es muy importante esto, de que no solamente es el otro pecador, no es tú pecador y tú pecador, no, yo pecador. Reconocerse uno pecador. Segundo, el que reconoce su pecado y que lo reconoce y pide perdón, vuelve otra vez a la comunidad. Se integra a la iglesia a la que había ofendido, a la que había dado la espalda. Cuando yo cometo un pecado, yo le doy la espalda a la iglesia. Cuando yo me confieso, yo vuelvo otra vez a la iglesia y yo entro otra vez. La iglesia me abre los brazos. Recuerden que como este pecado grave se salió de la iglesia, uno cree que está en la iglesia, pero no está en la iglesia. Se salió de la iglesia porque la iglesia es santa, porque Dios es santo. Entonces, yo tengo un pecado grave, mortal. Recuerden que un pecado grave, mortal, no solamente que sea mal, un mal hecho grande, tiene que ser un mal que tenga intención, que yo sé que es daño. Entonces, es un mal con intención. Yo sé que estoy haciendo el daño. Yo sé que esto ofende totalmente a Dios, este mal. Y hay muchos males que tú ofendes, pero como que tú no caes en la cuenta del mal que está haciendo. Entonces no es un pecado grave. Entonces el pecado grave tiene esas dos connotaciones. Es un daño, pero además tiene su intención de que uno sabe que es daño, que es mal. Pero cuando yo hago un mal, la Biblia, el concilio dice que yo me aparto de la iglesia, pero la iglesia es una madre que abre los brazos y me está esperando con los brazos abiertos para yo reconciliarme con ella. Entonces, el perdón de los pecados tiene tres cosas. Primera cosa es que todos somos pecadores. Segunda cosa es que yo me integro otra vez a la comunidad. Y tercer bien social que hace el perdón es que cuando yo pido perdón, yo sano la herida. Entonces yo tengo una herida sanada. Y el que sana sus heridas puede tratar bien a los demás. El que sana esa herida puede entenderse con los demás. Pero una persona herida por el pecado, es una persona que no perdona a nadie. Así que el que no perdona es porque él no ha sido perdonado. Es porque él está herido de todo lo que le han hecho y él no ha perdonado esas heridas que le hizo su papá, su mamá, alguien en la familia le hizo una herida y él no ha perdonado y tiene después esa herida dentro y eso le lleva a ser iracundo, le lleva a no perdonar, le lleva a ofender a los demás. Pero cuando tú eres perdonado, ya tú pides perdón, perdona las ofensas de los demás, tú sana esa herida. Ya Dios te perdonó, tú te confesaste, Dios te perdonó y esa herida el Señor la cura. Entonces tú estás apto para tú tener relaciones humanas sin tener que herir a los demás. Y ya tenemos dos aspectos del Padre Nuestro para las relaciones humanas, para vivir como hermanos, es el pan. Y segundo, las ofensas. Y tercero son las tentaciones. Las tentaciones es algo que nosotros como que no predicamos mucho, me digo por mí mismo. Y Jesús insiste mucho en que Satanás no duerme, dice San Pedro, anda como león rugiendo buscando a quien devorar, que el espíritu del mal está tentando, que él fue tentado ante la obra que iba a hacer, que todo lo que iba a hacer una obra buena tiene muchas tentaciones. Él iba a hacer una obra y fue tentado porque para que hiciera esa obra, no como él la venía a hacer, que era con sacrificio, que era una obra con esfuerzo, era una obra sacrificada, y Satanás dice, no, de ninguna manera, tiene que ser una obra de otra manera. Tú vas a salvar al mundo con poder, con fama, con riqueza, no lo vas a salvar a tú muriendo en la cruz. Pero es precisamente el mal se va a vencer después en la cruz. Pero el maligno quiere que tú trabajes,
que todo salga bien, que no haya problemas, que no haya trabajo, que no haya dificultades, que no haya cruces. Entonces, una tentación es la de no querer que el plan de Dios se cumpla. Entonces, hay dos maneras que el maligno tienta. El maligno tienta a uno para que no haga el plan de Dios, para que no cumpla el plan de Dios, para que el plan que tú ibas a hacer, para que la bondad, para que el perdón, para que el bien que tiene que hacer, para que la obra que tiene que hacer, para que la evangelización que tiene que hacer, no la haga. Y si la hace, la haga de mala gana. Son tentaciones. Y la otra tentación es el mal. Tentación para que tú hagas el mal. Tentación para caer en el mal. Es una tentación que tú dices, no, eso no es nada. Esa mentirita es una mentirita piadosa. Eso no es nada. Esa mentirita, eso lo dice todo el mundo. Esos pecados lo hace todo el mundo. Entonces tú tienes una tentación para no dejar de hacer lo malo. Recuerden que en el bautismo se nos dice lo mismo, que uno tiene que renunciar al mal. Renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, renuncia a sus seducciones. Una renuncia al mal. Entonces Satanás está buscando a nosotros cómo caemos en el mal. Entonces hablar de Satanás es hablar del mal. Y ya en tercer lugar viene entonces lo de, bueno, y esto hay que orar. No nos deje caer en la tentación. Hay que pedírselo a Dios. Recuerden que somos tentados porque somos débiles. También esto dice que nosotros somos débiles, que somos pecadores. Nadie, Dios no es el que tienta. Somos nosotros el que desde dentro nos nace la tentación. Somos probados. O sea que Satanás trabaja desde dentro y desde fuera. Entonces, pero primero es sentirse entonces uno débil. Yo soy débil. Señor, no me deje caer en la tentación. No nos deje caer en la tentación. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que por mí mismo yo no puedo, pero contigo yo lo puedo todo. Señor, no nos deje caer en la tentación. Y eso continuamente. La tentación es un problema de cada día. Es un problema para evitar el mal, es un problema para dejar de hacer el bien, es un problema que yo tengo que caer en la cuenta, que es un problema la tentación, que existe la tentación, que Jesús fue tentado al principio de su obra y fue tentado también ante la muerte. No se haga mi voluntad sino la tuya, aparte de mí este cáliz. Y Jesús vio que es una tentación, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que la tentación en Jesús, la tentación no es pecado. Ahora, no nos deje caer en la tentación. Si yo caigo en la tentación, ahí sí es pecado. Y por último es, y líbranos de todo mal, de la maldad. Líbranos del mal. Y ya tenemos 4 cosas. ¿Cuáles son? Primero, a ver quién me puede decir. El pan. El pan. Si resolvemos el pan, tenemos ya resuelto ya 1/4 parte de la humanidad. Segundo, Ofensa. si resolvemos las ofensas y perdonamos de corazón, tenemos resuelto ya 2/4 parte de todos los problemas de la humanidad. Tercero, Tentación. y caemos en la cuenta que hay un tentador, que quiere que nosotros dejemos el proyecto de salvación, el proyecto de hacer el bien, el proyecto de Dios. Si caemos en la cuenta de eso y se lo pedimos con verdad a Dios, tenemos resuelto 3/4 parte de todos los problemas que hay en la humanidad. Y cuarto, Líbranos del mal. líbranos del mal. O sea que el poder del mal es una tentación también, ¿no? Es una prueba, pero no es de Dios, sino que es de Satanás. Líbranos de todo mal. Recuerden que el mal existe. ¿Qué es lo que hace Satanás? Pues siembra la semilla, sembró la cizaña. Jesús siembra la semilla buena. Satanás siembra la cizaña. ¿Pero por qué la sembró? Porque dormíamos, nos descuidamos, nos rezamos, nos descuidamos, estuvimos atentos a hacer la voluntad de Dios, a oír su palabra, a la primera parte, el nombre, el rey de la voluntad, nos descuidamos en eso, y entonces el enemigo sembró la cizaña
la mala semilla, ¿no? También el maligno, también para ser discípulo hay que ser arrancado del maligno. No podemos dejarle a nadie el poder de él. Recuerden que todo lo que el documento de la Lumen Gentium, el número 16, muy clarito en esto, dice, todos pertenecemos a la iglesia, todos estamos ligados a Dios, todo. Uno más realmente, reapse, dice en latín, el Vaticano II, reapse en el documento de la iglesia. Realmente estamos vinculados a Dios porque comulgamos, nos confesamos, los que comulgan. Después otros que no comulgan, pero creen, los creen en Cristo, los cristianos, están vinculados también a la iglesia, están vinculados a nosotros porque tienen a Jesucristo. Otros no tienen a Jesucristo, pero tienen un único Dios. Los musulmanes creen en Dios creador, tienen algo de nosotros, tienen algo bueno, tienen algo de nosotros, porque creen en un solo Dios. Después hay otros que no creen en Dios, en ningún Dios, pero tienen su conciencia, y la conciencia le dice lo que es bueno y lo que es malo, y hacen el bien. Entonces están vinculados a nosotros porque hacen el bien. Y por último dice, hay algunos que se dedicaron a la maldad, que ya están haciendo daño. Y dice la iglesia, es que Satanás sembró la cizaña en su corazón y no podemos dejárselo. Entonces, no podemos dejárselo que le pertenezca a Satanás. Hay que luchar, pues, para arrancar esa cizaña que hay en el corazón, para ayudarle. No podemos dejárselo a Satanás para que Satanás sea dueño de esa persona, porque Jesús murió para que todo el mundo se salve. Entonces es muy importante esto, hay que arrancar también el mal, hay que luchar contra el mal. El mal crece, yo siempre digo esta frase, el mal crece cuando los buenos se cruzan de brazos. Y yo quiero que me haga esta frasecita, decir, ¿quién guarda tu casa? ¿Quién está protegiendo tu casa contra el mal? Es el Señor. ¿Quién protege tu hogar? Es el Señor. ¿Quién protege el tesoro? El tesoro de tu casa. La familia es un tesoro. La unión es un tesoro. La fe es un tesoro. ¿Quién guarda tu casa? Él tiene poder para vencer al enemigo y lo hace con el dedo de Dios. El dedo de Dios tiene poder para custodiar tu casa, para vencer el maligno, para hacer el bien a los demás. Por eso confía en el Señor. Confía en tus hijos, ponlo en la mano de Dios. En la mano de Dios, que tiene poder. No solamente en la mano, el dedo de Dios tiene poder. Cuanto más la mano de Dios. Ponlo en la mano de Dios. Y recuerda que la vida nuestra entonces es hacer el bien. Nunca hacer el mal. Evitar el mal. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y pasó por la vida haciendo el bien. Y el que no vive para servir, no sirve. A ver si vamos a abrir los micrófonos. Vamos a abrir los micrófonos todos. A ver si la sabe esta frasecita. El que no vive para servir, no vive para servir, para vivir. No sirve para vivir. No sirve para vivir. El que no vive para servir, El que no vive para servir, no sirve para vivir. el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero yo tengo una frase que es más sencilla que esa. El que sirve, sirve. Sí. Y el que no sirve, no sirve. ¿Qué le parece? Vamos a repetirla. El que sirve, El que sirve, sirve. El que sirve, El que no sirve, no sirve. una, dos y tres. El que Que Dios los bendiga a todos. Sirve. Amén, amén.
Y recordemos pues que son dos partes, resume la Biblia entera, que para amar a Dios en todas las cosas hay que... Buenas noches a todos, Dios la bendiga. Recordemos las 3 cosas, la primera, y para amar al prójimo, las 4 cosas últimas, ¿no? Y es sencillísimo, entonces puedo decir que el Padre Nuestro es la oración más linda, como más, y resume toda la Biblia. Así que vamos a estar juntos el Padre Nuestro y terminamos. Padre Nuestro, Padre Nuestro, amén. Que lo bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Había una preguntita, pero yo me cogí todo el tiempo. Ay, sí, las palabritas, yo creo que sí, que se nos fue el tiempo, pero fue maravilloso, no fue necesario preguntar, fue maravilloso. Pasamos los micrófonos a nuestros presidentes nacionales del PPC y Julia. agradecidísimo de Monseñor y de todos ustedes que han estado con nosotros, de verdad. No sé si alguien quisiera una preguntita corta, algo que no sea mucho, porque estamos sobre el tiempo. Al principio Osvaldo subió la mano, pero no sé por qué. Yo creo que no hubo desperdicio. Monseñor, de verdad. De manos levantadas, lo que hay son muchos corazoncitos y mucho así. Monseñor, de verdad que quisiéramos estar siempre con usted y tenerlo siempre en convivir con nosotros, esa sapiencia que Dios le ha dado a usted. De igual manera, junto a nosotros, Monseñor, porque de igual manera le seguimos necesitando. Así es que... Ay, yo siempre lo hago, el Domingo sabe eso. El Domingo sabe que estoy siempre allá y también Rosa, también. Agradecidísimo de ustedes. ¿Sabes que Juana levantó la mano? Siriaco, Juana levantó la manita. Juana. Juana o Víctor. No sé, Reyes también. Vi que levantaron la mano. Marcia. Osvaldo. Levantamos la mano, pero fue de la emoción y de la contentura. Para bendecir a Dios. Sí, sí. Gracias al Señor. ¿Cómo fue, Juana? Marcia. ¿Sí, Marcia? Levantamos la mano, pero fue de alegría y de la emoción. Altagracia. Bueno, yo, mi esposo y yo, Ramón y yo, siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que tener a Monseñor con nosotros es algo fuera de serie. Lo único lamentable es que la gente de San Juan se lo quiere coger para ellos solo. Y no yo soy azuano. Monseñor debería estar. Monseñor debería estar. Gracias, discúlpame. Pero Monseñor sabe mucho. Él se puso en el centro. Se fue a sí. No pertenece a todo. Yo estoy cerquitica. Eso es lo que él hace creer, pero Juan Domingo y de la Noiga se lo cogen para ellos y San Juan. ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener una semana con él aquí en San Cristóbal para uno nutrirse de tantas cosas? Ay, Dios, que el Señor lo bendiga. Yo estoy en San Cristóbal con los jóvenes. Hay unos jóvenes que estoy en la pastoral juvenil y hay muchos jóvenes de San Cristóbal que están con ellos. Ahora vamos a tener un encuentro en La Vega con los jóvenes. Yo tengo 4 comisiones. Una de la juventud, la niñez. Que el Señor lo bendiga y le dé muchos años de vida. Y así sea. Muchísimas gracias. Cuento con sus oraciones. Así
Así que Amén. que Dios me lo bendiga. Amén. Lo Amén. queremos mucho, mire, lo queremos mucho, lo queremos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Lo necesitamos mucho. Y lo necesitamos. Gracias, Lo gracias. necesitamos mucho, no es solamente Juan Domingo que lo quiere, a usted lo quiere todo el mundo. Lo queremos Viori, todos. Está celosa. Está celosa. Amén. Amén. Ayer estábamos juntos, Viori y yo. Hace rato que estoy echando un celo ahí, Alta Gracia. ¿Qué es lo que pasa? Está celosa, está celosa. Ay, Señores, celos con Juan todos Domingo y Vela. Lucy y Juan. Bueno, Y Siri, entonces, denos buenas noches, Siri, ya. Entonces, nada, vamos a agradecerle. Ya no tenemos, con lo que el Monseñor nos dijo, solo agradecerle al Señor. Decirle que el próximo lunes 29 de abril tenemos la próxima charla que será con los presidentes latinoamericanos del MFC. Tendremos otro interesante Georgie y Carolina. con Georgie y Carolina desde Colombia. Así es que lo esperamos. Esta charla se subirá al canal del MFC República Dominicana, YouTube, y esperamos que se inscriban en nuestras redes, que nos den like para que siga llegando estos mensajes a toda la población y el mundo. Nosotros somos los que estamos llamados a seguir llevando este mensaje. Esto que estuvimos aquí esta noche, este mensaje tenemos que seguirlo llevando. Sí, Juan. Iba a decir solamente decir, exacto, que todas estas actividades son en el marco de la celebración del 60 aniversario del MFC en la República Dominicana. Así que todo esto solamente necesitamos de los MFCistas, su apoyo, su motivación, correr la voz y seguir activo, que hay mucho MFC todavía en la República Dominicana. Amén. Y que esa celebración se va a hacer en octubre. Nosotros cumplimos en octubre 60 años de vida en República Dominicana, el movimiento familiar, educando, llevando valores a toda la familia. Así, y necesitamos de ese apoyo de todos los MFCistas, de lo que han sido y de lo que serán y de todo el público. Así que desde el 20 de octubre hasta el 27 estaremos celebrando esos 60 años a nivel nacional y en Santo Domingo tendremos un gran encuentro que le iremos diciendo poco a poco todas las informaciones. Gracias a todos, pasen buenas noches, mucha bendición, y Juan Domingo, despídenos con la bendición. Buenas noches, bendiciones. Se fue Monseñor ya. Ya, Monseñor, Dios la bendición. Monseñor está aquí. Que nos dé la bendición final. ¿Qué pasó? Señor, denos su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que nos bendiga Dios. Y con su espíritu. Es nuestro Padre y misericordioso. Que le bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos. Dios Gracias, Todopoderoso los bendiga a todos. Bendecida noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Tuvimos personas conectadas de diferentes partes de Latinoamérica, se conectaron en esta charla. Así que no solamente fue de República Dominicana, sino que de otros países también se conectaron para esta charla. Así que bendiciones a todos. Excelente. Qué bueno. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Amén, igual. Bendiciones.